El vestido era de un lila suave, con la cintura plisada y un delicado bordado cerca del escote. Nada ostentoso, solo algo que Santiago una vez dijo que resaltaba mis ojos. No lo había usado desde su funeral. Esa mañana lo planché con cuidado, alisando cada pliegue, como si estuviera convenciendo a la tela de que recordara. En la cocina una lata de galletas de limón se enfriaba sobre la encimera. Cuando era pequeño, Emiliano solía robarlas de la bandeja con azúcar espolvoreada en la barbilla, los ojos abiertos, como si no pudiera creer que las había horneado solo para él. Salí temprano. La viña estaba a casi 2 horas escondida en una ladera que miraba hacia filas de uvas y caminos de grava pulida. Al llegar el valet tomó el coche sin decir palabra. El lodge principal olía a eucalipto y aceite de limón, ese tipo de aroma cuidado que gritaba: «Estás en un lugar caro». Entré sola sosteniendo la lata de galletas envuelta en lino blanco, como cuando llevaba cupcakes a las ventas de pasteles de la escuela de Emiliano. En la mesa de recepción, una joven con auriculares y una tablilla me saludó sin reconocerme. «¿Nombre?», preguntó, no sin amabilidad. «Clara Velázquez». Hojeó una página, asintió y me dio una etiqueta con mi nombre. Solo decía Clara en una fuente suave, nada más. Sin mención de madre del novio, sin listón, sin rol. Solo un nombre impreso como si fuera una invitada en una conferencia. Caminé despacio por el salón principal. Sillas blancas alineaban un largo pasillo, flanqueado por pétalos de rosa y faroles de cristal. Emiliano estaba cerca del altar con un traje impecable, la sonrisa ensayada. No me vio. Marina, radiante y serena, estaba a su lado. Su familia los rodeaba, toques en el brazo, risas que fluían con facilidad, esa familiaridad que yo ya no tenía. Un hombre con auriculares me guió a mi asiento, mesa 17, lejos, cerca de una puerta lateral. Las mesas del frente tenían letreros: familia de la novia, amigos del novio, padres de la dama de honor. La mía solo decía Clara. Me senté entre una mujer de Querétaro que criaba alpacas y un hombre que vendía seguros en Guadalajara. Fueron amables, curiosos, sin saber que yo era la madre de Emiliano. No los corregí. Cuando comenzaron los brindis, habló primero el padre de Marina, luego su hermano, luego su compañera de universidad. Hubo un chiste sobre tragos de tequila y algo sobre los dormitorios de primer año. Las risas estallaron. En un momento alguien preguntó: ¿la mamá del novio dirá unas palabras? Marina rió suavemente. Tal vez después dijo, ya sirviendo más vino. La cena fue servida en silencio. Jugué con un pollo seco y empujé un panecillo con mantequilla por el borde del plato. Nadie en mi mesa terminó su comida. El postre, un pastel de limón, se veía mejor de lo que sabía. Di un bocado y sentí la amargura atravesar el azúcar. Emiliano no se acercó a mi mesa. Ni una vez. Bailó con Marina, luego con su madre, luego con una tía. El fotógrafo pasó por mi lado 2 veces sin levantar la cámara. Sonreí de todos modos. Doblé mi servilleta con cuidado, la deslicé bajo el borde de mi copa y salí sin hacer ruido. Una semana después Emiliano llamó y me invitó a cenar. Solo nosotros, dijo. Marina estaría con amigas. Sonaba alegre, demasiado alegre. El suéter aún olía levemente a cedro. Lo había guardado doblado en un baúl al pie de mi cama, entre colchas viejas y mantas de bebé que nunca encontré razón para regalar. Era el mismo que usé el día que traje a Emiliano del hospital, color crema, botones de perla suave en las muñecas donde la lana se había gastado. Me lo puse sin alboroto, me recogí el cabello con una pinza floja y empaqué una bandeja de galletas de avena en una lata forrada con papel pergamino. Su nueva casa estaba justo al borde del pueblo, en una de esas colonias nuevas con aceras impecables y faroles idénticos. El tipo de lugar donde cada jardín parece aprobado por un comité. Estacioné en la calle y caminé lentamente por el sendero, notando la cámara bajo el alero. La luz del porche se encendió automáticamente cuando me acerqué. Eficiente como todo lo demás.
Emiliano abrió la puerta antes de que tocara. Sonrió rápido y tenso. «Pasa, ma», dijo. Me dio un abrazo que apenas llegó a mis hombros. La cocina está por el pasillo. El pasillo olía a alfombra nueva y spray de limpieza con aroma a lavanda. Al entrar en la cocina, noté que la mesa ya estaba puesta, 2 platos, 2 copas de vino, una botella descorchada en el centro. Pero no había olores ni calor del horno, ni siquiera el zumbido de algo recalentándose. Lo que sí había era una pila ordenada de papeles sujetados con un bolígrafo azul colocado en diagonal encima. Sirvió el vino con cuidado, elogió las galletas que traje, preguntó por el viaje. Todo parecía memorizado como un guión ensayado frente al espejo. Luego, con una sonrisa practicada, señaló los papeles. «Solo algo para tener listo», dijo con ligereza. «Por si pasa algo. Simplifica todo». Alcancé la pila, mis dedos rozaron el borde de la hoja superior. El título decía «Poder notarial duradero». Frases legales llenaban los márgenes: autoridad financiera, transacciones inmobiliarias, efecto inmediato. La palabra agente aparecía más de una vez. Levanté la vista. Seguía sonriendo. «Es solo planeación inteligente», continuó. «Todos lo hacen». Volví a colocar los papeles en la mesa. «Los llevaré a casa. Los revisaré bien», dije, manteniendo la voz calma. Sus ojos se desviaron brevemente al bolígrafo, luego a mí. Asintió una vez, demasiado rápido. Hablamos de nada. Después el clima, la barda nueva de un vecino, un programa que no conocía. No volvió a mencionar los documentos, no hacía falta. Cuando me levanté para irme, me acompañó a la puerta otro abrazo breve, más suave que el primero. La luz del porche se encendió de nuevo cuando salí bañando la entrada en un resplandor frío. Manejé a casa con la lata de galletas intacta en el asiento del copiloto. No me quité el abrigo al entrar. Me senté en el sofá, la pila de papeles en mi regazo, y los miré hasta que el tic-tac del reloj de la cocina dejó de sentirse real. Esa noche recordé algo que Santiago dijo hace años cuando actualizamos nuestros testamentos. Me miró por encima de la mesa y dijo: «Si me pasa algo, busca en el sótano. Sabrás cuándo es el momento». La casa estaba en silencio, de ese modo pesado que se siente cuando algo cambia dentro de ella. No había encendido ninguna luz desde que llegué. Solo el tenue resplandor de una lámpara de pasillo se extendía por el suelo, mientras estaba sentada, con el abrigo puesto, las mangas del suéter, envolviendo mis manos como si intentaran mantenerme quieta. Los papeles estaban a mi lado en el sofá, intactos desde el viaje. Volvió a mí como un suspiro que no sabía que estaba conteniendo la voz de Santiago, firme y baja, de hace años. Acabábamos de firmar testamentos actualizados y mientras secábamos los platos en la cocina, lo dijo sin alarde: «Si me pasa algo, busca en el sótano. Sabrás cuándo mirar». En ese momento lo descarté. Siempre tuvimos pequeños sistemas llaves de repuesto en la lata de café dinero de emergencia, detrás de los libros en el estudio. Pero esto no se sentía así. Esto era más profundo. Y ahora lo sabía. Bajé las escaleras del sótano despacio, con las rodillas rígidas, el pasamanos frío contra mi palma. Pasé la lavadora detrás de las cajas marcadas como luces de Navidad. Y cosas de bebé, encontré una caja metálica pequeña bajo un estante detrás de una sábana. Era más pesada de lo que esperaba. Fría. La llevé a la mesa plegable y la abrí con manos que comenzaron a temblar. Dentro todo estaba ordenado. Claro, era de Santiago. Una carpeta de cuero etiquetada con mi nombre completo. Sobres marcados con fechas. Estados de cuenta impresos con pestañas y resaltadores aún brillantes después de tantos años. En el fondo había una sola nota escrita a mano, doblada una vez con mi nombre en el frente en su letra cuidadosa y inclinada. «Clara, sé que no pedirás ayuda aunque la necesites. Por eso me aseguré de que nunca quedes atrapada. Todo lo que encuentres aquí es tuyo, protegido y sólido. No se lo digas a Emiliano. No porque no lo quiera,
sino porque he visto qué pasa cuando la gente cree que merece algo. El dinero no cambia a las personas, las revela. La leí 2 veces, luego otra vez más despacio. Los documentos mostraban 2 cuentas de inversión, una escritura de una propiedad en San Miguel de Allende que no recordaba haber discutido, y una anualidad vinculada a un portafolio de retiro de su antigua firma. En total sumaban poco más de 150 millones de pesos. Me quedé allí mucho tiempo. No lloré, ni siquiera sentí alivio, solo quietud. En ese momento lo que sentí no fue seguridad, fue algo más pesado. El peso de ser vista antes de que siquiera supiera que estaba desapareciendo. Arriba, los papeles que Emiliano me dio seguían esperando en la mesa de la cocina. Los tomé, los guardé suavemente en un cajón y comencé a preparar café. Pronto llegaría una llamada. Lo sentía. La llamada llegó 2 mañanas después, justo cuando me acomodaba en el solarium con una taza de café tibio y el crucigrama que rara vez terminaba. La pantalla se iluminó con el nombre de Emiliano, y por un momento dejé que sonara una vez, luego 2 antes de contestar. «Hola, Ma», dijo alegre medido. Bailamos con algunas cortesías el clima, su nueva barda, algo sobre Marina intentando una receta nueva. Luego, su voz bajó, se suavizó de esa manera que usa la gente cuando quiere que algo suene como preocupación en lugar de control. «Solo quería ver si ya revisaste esos papeles», dijo. «Los vi», respondí. Una pausa, apenas perceptible, pero ahí estaba. «Es solo que... Bueno, sabes cómo son las cosas a tu edad», continuó con cuidado. «Infartos, problemas de memoria». Leí un artículo el otro día sobre una mujer que perdió acceso a sus cuentas por meses. Y una amiga de Marina, su mamá, olvidó todas sus contraseñas después de una caída. Rió suavemente, como si todo fuera puro sentido común. Solo pienso que es más fácil arreglar todo ahora. Mientras estás... lúcida. Lúcida. Lo dijo como si ya estuviera desvaneciéndome, como si debiera apresurarme a firmar antes de olvidar mi propio nombre. Miré la esquina de la alfombra donde comenzaba a deshilacharse. Mis dedos trazaron el borde de la taza de café, dejando que su voz se desvaneciera un poco. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida. Pensé en esa tormenta de nieve del 97, cuando el coche de Emiliano se descompuso en la carretera a Saltillo. Tenía 20 años varado con frío y miedo. Empaqué un termo de sopa, una manta extra, y manejé 5 horas a través del hielo para llevarle una llanta. Me abrazó con dedos congelados y me llamó su heroína. Ahora aquí estaba sutilmente buscando control sobre todo lo que había trabajado, hablándome como si fuera un riesgo. «Lo pensaré», dije con voz plana. «Está bien», respondió rápido, sin presión. «Marina y yo solo queremos ayudar. Encontramos un asesor financiero que puede explicarte todo». Colgamos y me quedé mirando los árboles afuera mecerse con un viento que no estaba pronosticado. El cereal frente a mí se había ablandado. Lo tiré al fregadero, abrí la llave y saqué del cajón la carpeta de Santiago que esperaba. Encontré el número de Fernanda Salazar escrito a lápiz en la parte trasera de una tarjeta de cumpleaños vieja, guardada entre las páginas de un libro de recetas que no había usado en años. Ella envió la tarjeta el invierno en que Santiago falleció. Le había llevado sopa durante 3 semanas seguidas después del funeral de su esposo, cuando ella aún ejercía y yo aprendía a estar sola. Cuando contestó, su voz había envejecido, pero el acero seguía allí. Le conté solo lo esencial. No interrumpió, solo dejó que las palabras cayeran donde quisieran. Cuando terminé dijo: «Ven mañana, haré café, trae todo». Su casa era más pequeña de lo que recordaba, del tipo de orden que viene de convivir con el duelo lo suficiente como para arrinconarlo. Me recibió en la puerta con una sonrisa cansada, tomó mi abrigo y puso los documentos en la mesa de la cocina, como si fueran algo que podíamos enfrentar juntas lado a lado. Leyó en silencio página por página, con los lentes bajos, los ojos agudos. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Esto no es para protegerte, Clara.
Está escrito para absorberte. Pasamos las siguientes 3 horas revisando todo lo que Santiago había dejado. Fernanda lo explicó claramente. Las cuentas estaban seguras, la propiedad limpia, la anualidad bien estructurada. Podía poner todo en un fideicomiso privado bajo mi control total, con condiciones tan sólidas que nadie podría colarse. Agregamos una cláusula médica. Cualquier autoridad solo cambiaría si 2 médicos independientes declaraban por escrito que estaba mentalmente incapacitada. No uno, no familia, no Emiliano. Cuando llegó el momento de firmar, me dio la pluma y dijo: «Tómate tu tiempo». No lo necesitaba. Mi mano estaba firme. No porque estuviera enojada, no porque quisiera probar algo. Firmé porque podía, porque Santiago había confiado en mí para mantener la línea. Archivamos los originales, hicimos copias, las guardamos en una carpeta gruesa. Fernanda me dijo que la guardara en un lugar cercano pero no evidente. Esa noche la puse bajo el fregadero detrás de una caja de cápsulas para lavavajillas que nadie movería. El regreso a casa fue silencioso, el cielo plano y gris. Bajé la ventana a la mitad, dejé que el aire picara un poco, recordándome que aún estaba aquí. Al llegar a mi calle, reduje la velocidad en la esquina, el motor apenas zumbando. La casa apareció a la vista, la luz del porche ya encendida. Llegó un mensaje mientras estacionaba. Era de Emiliano. Quería cenar de nuevo, solo nosotros 2. Esta vez dijo sin papeles, solo una comida sencilla, sin presión. Miré la pantalla por un largo momento, luego escribí una palabra. Claro. Me encontré con Fernanda a una cuadra de distancia. Estacionó su coche detrás de una fila de setos y apagó el motor, pero dejó las ventanas entreabiertas. Acordamos que no entraría a menos que diera la señal. Tenía un termo de té y una novela en el regazo, pero sabía que no leería una palabra. Emiliano abrió la puerta descalzo con jeans y una camisa de botones. Parecía que había intentado vestirse informal a propósito, como si la familiaridad pudiera suavizar la memoria. «Qué bueno que viniste», dijo haciéndose a un lado. La casa olía a ajo y verduras asadas. Comida de verdad esta vez. Esfuerzo real. Incluso había un pan calentándose en una canasta sobre la mesa. Sonreí cortésmente y le di la lata de galletas que horneé esa mañana. «Solo unas pocas», dije. «La receta sigue pegada dentro del gabinete». Rió justo lo suficiente. Hace años que no las pruebo. Hablamos de cosas ligeras. Ese tipo de plática que salta como piedra en el agua, libros, el clima, el perro de un vecino. Fue casi fácil, casi, hasta que los vi. Una nueva pila de papeles colocada con precisión casual en una mesa auxiliar junto al vino. Metida bajo una libreta. Aún sujeta, aún esperando. No los toqué. No miré lo suficiente para que notara que los había visto. Esperé hasta que terminamos casi toda la comida, hasta que rellenó mi vaso de agua y volvió a elogiar las galletas. Luego, se levantó despacio, caminó hacia la mesa y trajo la pila. Su voz se suavizó. Hablé con un amigo que trabaja en leyes para adultos mayores. Dijo que hay una manera más fácil de hacer esto. Nada definitivo, solo provisional. Mantiene las cosas simples por si acaso. Deslizó los documentos hacia mí con ambas manos. Ni siquiera los miré. Saqué una sola hoja de mi bolso, la desdoblé y la puse encima de su pila. Sus ojos bajaron. Parpadeó. Una vez, luego otra. Era el fideicomiso ejecutado, firmado y notariado con mi nombre claramente listado como única autoridad y propietaria. Transferencia total, revocable solo por mí. «Ya me encargué de todo», dije con voz tranquila. «Pero gracias». Se recostó los dedos, tamborilearon una vez en la mesa antes de detenerse. No dijo nada. Entonces se abrió la puerta. Fernanda entró como si perteneciera ahí, con el abrigo en un brazo, el bolso en la mano. «Buenas noches», dijo suavemente, asintiendo hacia Emiliano. «Clara, ¿lista para irnos?» Me levanté, recogí mis cosas y la seguí hasta la puerta sin mirar atrás.
Afuera el viento había aumentado. Me subí el cierre del abrigo a la mitad y dejé el resto abierto. Fernanda no habló mientras caminábamos. Solo igualó mi paso hasta que llegamos al coche. Al alejarnos, miré una vez por el retrovisor y vi la luz del porche apagarse detrás de nosotros. A la mañana siguiente llegó el mensaje justo antes de las 10. El mensaje llegó la mañana siguiente. Vi su nombre parpadear en la pantalla mientras servía café y por un segundo casi no miro. Pero lo hice. Hiciste esto más difícil de lo necesario. Eso fue todo. Sin saludo, sin suavidad, solo culpa disfrazada de final. Puse el teléfono boca abajo junto al fregadero y me concentré en el jugo de naranja que había servido antes. Se había calentado. Lo tiré por el desagüe y enjuagué el vaso 2 veces. No por enojo, solo porque ya no lo quería. Esa tarde llegó un segundo mensaje. De Marina esta vez. Lamentamos que las cosas se pusieran incómodas. Intentábamos planear responsablemente. Si alguna vez quieres hablar, estoy disponible. Criaste a un hijo fuerte. Solo queríamos apoyar su futuro. Leí sus palabras 2 veces. Eran suaves en la superficie, pero debajo había algo más filoso, como si se hubiera trazado una línea y yo me hubiera salido del lugar. No respondí. Tampoco lo borré. Solo dejé el teléfono a un lado y dejé que el silencio se extendiera. Esa semana comencé a pasar más tiempo en la biblioteca del centro. No para leer, sino para estar en un lugar tranquilo donde nadie esperaba nada de mí. Ahí conocí a Juana, que traía crucigramas y siempre me ofrecía un caramelo sin preguntar. A Lorena, que tejía en silencio en una esquina. Y a Margot, que caminaba con un bastón que rara vez usaba, salvo cuando alguien la miraba. No compartíamos detalles, pero con el tiempo comenzamos a reconocer las formas del duelo de cada una. No siempre se decía. La mayoría de los días no hacía falta. Una mañana Margot me invitó a ayudar con el jardín detrás del edificio. La tierra era dura, descuidada, desigual. Juntas la removimos fila por fila con las manos en la tierra. Plantamos tomates albahaca, unos girasoles, solo por terquedad. Lo llamamos el rincón silencioso. No pensé mucho en Emiliano mientras plantaba, no a menudo. Y cuando lo hacía no dolía como antes. Algo había cambiado, no sanado, pero aclarado. Esa mañana, mientras caminaba a casa con tierra aún bajo las uñas, vi un coche estacionado al otro lado de la calle. No se movía. No tocó el timbre. Solo estacionó al otro lado de la calle y se quedó ahí con las manos en el volante, como si no estuviera seguro de quedarse o irse. Lo observé desde la ventana de la cocina, con la tetera aún calentándose en la estufa. Tras unos minutos salió, sin carpeta esta vez, sin papeles, solo un sobre blanco sostenido flojamente en una mano. Subió los escalones del porche despacio y se sentó como cuando era niño, esperando a que la cena estuviera lista, espalda encorvada, codos en las rodillas. Cuando abrí la puerta levantó la vista. Su rostro estaba cansado, pero más suave de lo que recordaba. Lo siento, dijo. Dejé que el dinero hablara más fuerte que el amor. No quise, pero lo hice. No me apresuré a responder. Me senté a su lado, no cerca, pero tampoco lejos. La madera crujió bajo nuestro peso. Escuchamos la brisa en los árboles por un momento antes de que hablara. Te perdono, dije. Pero el perdón no viene con una llave. Asintió. No discutió. Solo puso el sobre entre nosotros en el escalón y se levantó. Gracias, dijo y caminó de vuelta al coche. No tomé el sobre de inmediato. Me quedé sentada dejando que el silencio llenara el espacio que dejó. Esa noche escribí una carta no para él, sino para la mujer que solía ser, la que doblaba servilletas con precisión y creía que el amor significaba siempre decir sí. Le dije que estaba bien dejar de sostener todo, que podía sentarse ahora. El peso ya había sido llevado lo suficiente. Más tarde horneé un pastel pequeño, solo una capa, solo para mí. Encendí una vela y pedí un deseo que no dije en voz alta.